usted ha sido convocada a prestar una declaración testimonial. Su declaración ha sido ofrecida por distintas querellas y por la Fiscalía. Le voy a preguntar primero si a usted le pusieron en conocimiento cuáles son las penas con las que se reprime, con las que se castiga el falso testimonio. Sí. ¿Jura o promete, según sus creencias, decir verdad de todo cuanto sugiere y de ser imputado? Sí. ¿Me puede decir su nombre y apellido completo? Roxana Con. Un poquito más Ahí. alto, ahí, por la podemos escuchar. Acérquese, póngase cómodo, acérquese al micrófono. Ahí está mejor. Roxana Con. Su nacionalidad Argentina. y su edad. 61. Señora Con, se encuentran imputados en el presente juicio los señores Roberto Armando Balmaceda, Leopoldo Luis Baume, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo Echecolás, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Alejandro Alberto Menicini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamón Smart, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Con relación a estas personas que le acabo de mencionar, ¿usted las conoce? ¿Es amiga, enemiga, acreedora? ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con ellos? No, vínculo no, yo estuve desaparecida. Y Sí. algunos conozco por lo que era el apodo, me parece. ¿A quién conoce usted por el apodo? No, yo conozco el apodo de las personas que me estuvieron secuestradas, no sabía el nombre y apellido en su momento. Está bien. Bueno. Le vamos a conceder la palabra a la doctora Molinari de la CONECET. Ahora le va a hacer algunas preguntas primero. Bueno, gracias. Buen día, Roxana. Gracias por venir a brindar tu testimonio. ¿Qué tal? Buen día. En principio te solicitamos si nos podés relatar las circunstancias de tu secuestro en todo lo que te vayas acordando y luego te haremos algunas preguntas aclaratorias de lo que haya quedado. Dale, yo quería primero dar un agradecimiento de estar acá. No sé si es posible antes de comentar mi secuestro, que agradezco poder dar este testimonio, no solo por mí, sino por mi familia, mi hermana, que tendría que estar acá, por todo lo que mataron, por los 30.000 desaparecidos, por las abuelas, las madres, los hijos, los nietos recuperados, lo que se tiene que seguir recuperando, y para que siempre haya memoria, verdad y justicia. Eso en primera instancia. Yo me fui del país, habían matado a mi novio, Federico Martul, y en el momento que pensaba volver, mi padre me extrañaba, se comunica conmigo y me dice que no, que espere un poco más. Y bueno, vuelvo el 18 de noviembre y en Ezeiza no me revisan la valija, me llamó la atención y en mitad de camino nos interceptan y nos bajan a mi hermana y a mí, nos ponen en otro coche con una capucha y de mis padres no supe más nada en ese momento. Y me llevan a algún lugar donde me empiezan a preguntar por un tal Alex, que yo no sabía, le decía que el único Alex que yo conocía era mi papá y un novio que había tenido, y me leen una conversación textual que yo he tenido hablando en octubre con mi abuela en Madrid, que era el cumpleaños de mi abuela, y que me decían que la conversación que me leían era textual, hasta que un momento dicen que le invite a Alex, y yo lo freno, le digo, eso no puede ser, no está en la conversación, porque mi abuela obvio va a invitar a mi papá a su cumpleaños, y que eso no es, y me decían que eso dependía de mi vida, hasta que en un momento como que me están diciendo, bueno, vos sabés que esto es una guerra, y después vienen y me dan una cachetada y me llevan a una sala de tortura, me atan, me ponen una toalla mojada y me empiezan a picanear
y la torturar, la picañar, y después me tiran en una celda encapuchada. Yo escuchaba también torturas desde esa celda que había, no sé si estaba abajo una sala de tortura donde era, en su momento no me di cuenta. A los 3-4 días creo que me ponen con mi hermana. Y al poco tiempo me sacan a mí y me llevan a otro lugar. Me llevan en un coche donde me empiezan a patear por judía. Y llego a un lugar que me dan una letra y un número. Yo era D60 y era una sala muy grande, como un sótano, un garage con columnas. Nos tiraban en el piso. Ahí me pegaron por judía con un palo de béisbol. Había un hombre, me acuerdo, gordo, con una esvástica muy grande. Y después me mandan a como una cucheta, que era una puertita metálica pesada, en el mismo lugar, Había 2 cuchetas empotradas. Y antes de llevarme aparece alguien que debe haber sido, no sé, un capo ahí. Me agarra los pechos y me dice que, a mí me dicen que, a vos te dicen que te van a cortar, te van a lastimar, te van a matar. No te preocupes, que te vas a ir con todo bien puesto, apretándome los pezones. Y después me sacan a mí de ahí con otra persona, muchachos, que nos van a llevar a otro lado y que si alguno hacía algo nos iban a matar. Nos ponen la cabeza contra la puerta del coche. Y regreso a ese lugar donde yo estuve antes, por la descripción. Cuando en la época de la democracia, yo estoy casi segura que era el Atlético. Y me regresan a San Justo y me encuentro en una celda que me abraza una amiga de mi hermana, Graciela Brivo, que no sabía qué hacía ahí. Después me acuerdo que ella había llamado por teléfono a mi casa diciendo a mi mamá que llamen acá, llamen allá, todo para defendernos, y el teléfono estaba obviamente pinchado, si ya seguramente estaba pinchado cuando yo estaba en Europa. Estaban buscando a otra persona, supuestamente, estoy contando medio desparejo, pero cuando yo volvía, llevaron a alguien que me identifique, y había dicho que yo no era, pero me llevaron por las dudas. Y cuando llama a Graciela, la llaman a mi mamá enseguida y dice si ella hacía algo no nos iba a ver nunca más y nos mataban a todos. Y ahí la agarran a mi hermana de nuevo, la torturan por segunda vez sin toalla para poder ubicar a Graciela, que se la llevan a ella con los padres, si yo me acuerdo. Y después estuvimos ahí, ya la llevaban antes a Graciela y a mi hermana, después me llevaban a mí también a limpiar las oficinas de ellos, con los rifles, y yo ahí veo en la oficina del que yo lo recuerdo como el comisario Aguirre o el coronel. Tenía mi cuadro que ella había comprado en Jerusalén y tenía colgantes también de madera, y había un pizarrón muy grande con chinches y con la condición de los chicos y chicas, obviamente, donde decía desaparecido, muerto, buscado, y eso estaba a la vista nuestra. Después pasamos a una celda con otra chica, Adriana Martín, y en febrero a mí me dicen que me van a liberar. Yo pregunté si podía ver a mis amigos, me dijeron que si me relacionaba con alguien que seguía militando no tenía segunda vuelta. Bueno, eso marcó después mi relación social, afectiva, porque estaba aterrorizada, ¿no? Tenía miedo de estar con alguien que estuviese en algo.
Sí. Comenzaste tu relato diciendo que te habías ido del país. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que te fueras del país? Si tenías algún tipo de militancia, ¿dónde? ¿Con quién? Yo en la secundaria, en Nacional Buenos Aires, había militado en la UES y después había dejado. El 22 de junio yo conté que me había ido porque lo mataron a mi novio. El 22 de junio desapareció Federico Martul. El 12 de julio le entregaron el cuerpo a la madre y los otros que estaban con él siguen desaparecidos. Y me largué la escuela, ya no estaba ahí en Buenos Aires, estaba en otra escuela que me había ido. Pues Nacional Buenos Aires era una cárcel, directamente no era un colegio. Y me fui donde pude. Mi papá me pudo sacar para ir a Israel. La agencia de la SOCNUS ayudaba a mucha gente y queríamos ir a estudiar con una amiga y bueno, no pudimos y nos fuimos en diciembre del 76, 19 de diciembre, a un kibutz, donde estuve ahí 10 meses y después estuve en Europa. ¿Podés detallar un poco cómo fue tu regreso, tu ingreso a Ezeiza y tu posterior secuestro? O sea, ¿cómo fue el hecho? Bajamos del avión y a la mayoría de la gente le revisaban las valijas, los bultos, como siempre se hacía, y a mí no abrieron ninguna valija. Yo sentía que algo estaba mal. Y en el camino nos interceptan, o ya estaba esperando un coche y nos frenan, nos hacen parar. Y ahí nos separan a mi hermana que me había ido a buscar, mis padres obviamente, y a mi hermana y a mí nos suben a otro coche. Y se quedaban esperando el coche de una amiga y nunca lo pudieron encontrar, era diferente, no sé, se confundieron. Nos quedamos ahí en el coche y ahí nos llevan camino a este lugar que cuando estuvimos en la celda con Adriana se escuchaba una radio y gracias a esa radio, las radios locales, nosotros nos dimos cuenta que estábamos en San Justo y además una vez me llevaron para ir a reconocer casas y cuando salimos estaba la plaza, había una plaza y obviamente la plaza de San Justo, ahí donde está la comisaría. Y ahí me acuerdo que en un momento uno de ellos me pega y me dice que si le llegaba a dar un quebrado me mataban. Recuerdo algunos nombres de los que estaban en la brigada, que decían Tiburón, Víbora, el que yo digo comisario Aguirre o coronel, petizo, gordito, y el rubio, había un rubio. No, creo que quizás le decía también rubio, pero yo me acuerdo que era el rubio, peinado para atrás, era el único rubio. Señora, si puede acercarse un poquito más al micrófono para que lo podamos escuchar por el ruido. Perdón. Sí, al momento de que te secuestran, ¿a tus padres también los llevan? Ese mismo día los llevan a mis padres, pero después me enteré que ellos los soltaron ese día. Pero le preguntaban a mi papá lo mismo que a mí, quién era Alex, que de eso dependía la vida. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi papá se llamaba Alejandro, le decían Alex, que es lo que cuando me preguntaban a mí yo decía, el único Alex que conozco es mi papá y un novio que había tenido se llamaba Alex. No había otro Alex. Y mi papá decía exactamente lo mismo. Y cuando me pegan la cachetada parece que después como que me habían visto o sacado alguna foto en Buenos Aires, en algún acto, en algún velatorio, y ahí es cuando me llevan a la sala de tortura. ¿Y tu mamá, el nombre? Dora Beatriz Pogo de Con. ¿Dora? Beatriz Pogo de Con.
¿Tenés idea cuánto tiempo estuvieron en ese lugar tus padres? Mis padres creo que estuvieron ese día, nada más. Y nosotras, bueno, yo estuve el 18 de noviembre de 1977, el 14 de febrero de 1978, con el intervalo que estuve en este lugar que era seguramente el Atlético, que eso fue en diciembre. Yo regresé poco antes de Navidad a San Justo otra vez. Cuando mencionás que a través de una radio se dan cuenta que están en Brigada de San Justo, te das cuenta que es en el segundo periodo que estuviste en San Justo, porque mencionás sí, que fue cuando estuviste con Adriana. Sí, porque los primeros días yo estuve sola en una celda, vendada. A los, no sé, 3, 4 días me pusieron con mi hermana en la misma celda, y en esa celda que estuve sola con mi hermana, un día escuchamos un hombre que se golpea la cabeza, un hombre, digo yo, qué sé yo, que era más grande, yo tenía 19 años, no sé, tendría 30, no sé, 35, era más grande seguro, y se golpeaba la cabeza contra la pared, porque el el pozo que teníamos nosotros lindaba con el pozo de su celda, y se empezó a golpear la cabeza, y nosotras le escuchamos con mi hermana y le tratamos de contener que no se golpee más, y él decía que le habían dicho que lo iban a liberar y que no lo creía, que creía que lo iban a matar, y nosotros tratábamos de decirle que no se golpee, que seguro que lo iban a liberar, que por favor no se golpee más. Nunca más supe de él después. Y había también otra persona que estaba en la celda, vendado. Nosotros después cuando estuvimos en la celda con Adriana Martín no teníamos vendas, pero había alguien que mi hermana me había contado cuando iba a limpiar el patio, que era un compañero de ella, que era Saúl Sachbaum, un apellido difícil de pronunciar, pero Sachbaum, algo así. Y nunca más supimos nada de él tampoco. En este segundo periodo que estás en San Justo, sabiendo ya que era San Justo por el tema de la radio, ¿lo identificaste inmediatamente con el primer periodo que era el mismo lugar? Sí, claro. Sí, porque yo volví al mismo lugar, y cuando le dije a este Aguirre, comisario Aguirre, que en el otro lugar me habían pegado por judía, me dijo, y bueno, cada uno con su librito, como... Pero era el mismo lugar. Yo regresé a la misma celda donde había estado con mi hermana, que en ese momento me encontré con Graciela. Al mismo lugar me regresaron, donde estuve al principio. ¿Por qué suponés que es Atlético el segundo lugar donde te llevan? ¿Y por cuánto tiempo estás en Atlético o posiblemente? Como dije antes, por la descripción del lugar, que después, estando en Democracia, pude leer, describir los lugares, que se describían los lugares. Era como un sótano grande, que tenía columnas, que ahí teníamos muchas colchonetas, había mucha gente. Y después en ese mismo lugar me pusieron en una cucheta que eran de a 2 y tenía una puerta chiquita metálica, y aparte me habían puesto letra y número. De 60 era yo, que si no decía bien mi letra y número, cuando me preguntaban mi nombre me trompeaban. ¿Recuerdas otros compañeros de cautiverio en la Brigada de San Justo, además de quienes compartieron la celda con vos? Este compañero que dijo mi hermana, Saúl Sachbaum, Adriana, Graciela, que estuvieron conmigo, mi hermana obviamente, y este hombre que se golpeaba la cabeza. No recuerdo a nadie más. ¿Cómo es el momento de tu liberación? Me van a buscar en la celda, me llevan arriba a la oficina y me dicen que me van a soltar. Yo les pregunto si puedo ver a mis amigos y me dice que sí, pero que si veía a alguien que estaba metido yo no tenía segunda vuelta. Y que dicen que a mi hermana le iban a soltar a los 15 días, cosa que no fue así. Tardó 3 meses, que apareció después en la comisaría de Aedo, y después pasó a la Ferrer, que sé que estuvo con Norberto Lipsic, y después en septiembre pasó a Devoto. Y cuando me van a buscar,
ese mismo día, el 14 de febrero, me separan, me dan mis valijas con lo que me quedaba y lo que no me sacaron, ropa me habían dejado algo, y me llevan en una camioneta tapada y me sueltan después en Ecuador y Santa Fe. Y de ahí me tomo un taxi porque no tenía un mango y les toco el timbre a mis padres que bajen plata. Cuando mencionaste que en la oficina donde fuiste allí arriba había cuadros y objetos que te habían robado, ¿en qué momento te los habían robado? ¿En qué circunstancia? Cuando a mí me agarran de Ezeiza, yo venía con mis valijas de Israel y de Europa y me agarran todo, se llevan todo, y cuando yo subía a limpiar las oficinas veía colgadas las cosas que yo había traído para regalar o para tener yo, el cuadro ese enorme que había traído, que me había comprado en una feria en Jerusalén, lo tenía este comisario puesto en su oficina, y lo mismo que yo tenía unas lechuzas, unos búhos de madera que se colgaban como para el viento, eso estaba colgado por todas las oficinas. Yo tenía como 3 y había como 3 colgados, ¿sabes?, en las oficinas de ellos. ¿Sentiste en algún momento posterior a tu liberación que estuviste bajo un sistema de libertad vigilada? Sí. Primero me costó mucho reincorporarme, tenía la mirada perdida, soñaba con vendas y cadenas. Y al principio me dejaban unas tarjetas extrañas donde pedían como encontrarme, como si fuesen amigos, compañeros que nos íbamos a encontrar en la esquina de mi casa, y yo nunca viajaba, tenía miedo, y bajaba siempre mi papá y nunca había nadie, y eso duró un tiempo, que me tiraban cada tanto una tarjetita así como para que yo, no sé, picara o reaccionara a ver si iba a encontrarme con alguien. ¿Por cuánto tiempo más o menos duró eso? Habrá sido un mes seguro. Es un recuerdo después de 40 años. Cuando decidís volver en diciembre, ¿vos tenías pensado volver antes de diciembre? Yo iba a volver en octubre, que fue cuando mi papá se comunica conmigo, que había caído otra persona, me pide que espere un poco, pero después esta gente, el mismo comisario Aguirre me ha dicho que habían hecho un simulacro de búsqueda, y después lo volvieron a hacer cuando volví realmente el 18 de noviembre, que lo llevaron a este chico que nunca supe quién fue, y a pesar de que dijo que no era la persona que ellos buscaban, me llevaron igual. Por las dudas me llevaron igual. O sea, vos estás diciendo que el simulacro fue el 31 de octubre. El 31 de octubre que yo iba a volver. Vos pensabas volver. Yo iba a volver primeramente el 31 de octubre. Y si yo tuve la conversación con mi abuela antes, que fue cuando me leyeron después esa conversación, y mi abuela cumplía años el 16 de octubre, que yo todavía estaba en Madrid, y mi papá me dice que espere un poco. Esa conversación que me leen después cuando me detienen, que todavía no me llevan a la sala de torturas, la conversación era textual, menos lo que introdujeron de que yo decía que lo invite a Alex, y que yo decía que eso era imposible porque Alex era mi papá y obviamente su mamá le iba a invitar a su cumpleaños. Bien. Estoy nerviosa. Nombraste apodos de represores, no sé si recordás alguno más. Nombré los que te acordás. Los que más me acuerdo son el coronel o comisario Aguirre, seguro era así, que era petizo, gordito, cara como achatada, pelo cortado, morocho o grisáceo, era grande para mí. El tiburón, víbora, y había uno que era rubio. Y era rubio.
Bien. ¿Te fue a visitar algún cura? Sí. Una vez, ahí mismo en San Justo, me sacan, me ponen la venda o capucha y me interroga tenía sotana, para mí había sido un sacerdote, cura, no sé qué es, y tenía un chumbo porque lo dejó ver. ¿Cómo? Lo dejó ver, el revólver lo dejó ver. Y me preguntaban, y me hablaron de una chica que yo conocía, Penny, que sé que sigue desaparecida, Laura Feldman. Yo no sabía nada de ella. No me acuerdo de la conversación con el cura, pero me acuerdo que le veía la sotana y el revólver. ¿A él lo pudiste ver, además La de ver la cara, sotana? no, tenía una venda oscura. Me acuerdo también cuando estuve en el Atlético que me sacaban en alguna fila que íbamos al baño y me sacaban, me ponían contra la pared, me ponían un revólver en la cabeza y me decían, bueno, pedí tu último. Y después todos se reían. Todos tipos de tortura diferentes. Laura Feldman, ¿decís que está desaparecida o que no supiste Yo más? no supe más, que creo que está desaparecida y que sigue desaparecida, nunca más supe nada, le decíamos Penny. Bueno, muchas gracias, Rosana. No más preguntas de esta querella. Doctor Venegas. Buenos días, ¿qué tal, Roxana? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le quería preguntar por Saúl Sachbaum, que usted lo mencionó. Sí. ¿Lo conocía previamente a Saúl usted? Yo no, mi hermana sí. Sabía que era compañero de ella, que era amigo de ella. Sí, sí. ¿Y sabe de qué ámbito lo conocía, Claudia? De su militancia, De la seguramente. militancia. Sí, sí, eran compañeros. Bien. Y cuando estaba ahí, ella me contó que lo había escuchado y lo había visto, que estaba ahí en la celda, en San Justo. Cuando ella limpiaba el patio, hablaba a través de la celda. Ella estaba como barriendo el patio, limpiando el patio. ¿Supo a través de su hermana qué pasó con Saúl? No sabía nada mi hermana, yo tampoco, no sabemos, creemos que sigue desaparecido, no supimos nada. No. Bien. Recién contaste que la descripción del comisario Aguirre, que sería coronel, la misma persona. Mencionaste a víbora, a tiburón y a un rubio. ¿Podrías dar una descripción física de estas personas? Rubio era obviamente rubio, peinado para atrás, pelo sí, medio lacio, medio cortito, ojos medios claros, siempre vestido de civil, alguna vez tenía camisa a cuadros. Lo recuerdo así. Víbora y tiburón era alto, eran los dos morochos, uno con pelo para atrás, otro con pelo más de costado, los dos de pelo lacio, ojos negros. No me acuerdo, bueno, una descripción más ¿Recordás más o menos en este momento. De coronel, aproximadamente las edades de estas personas? Aproximadamente, digo, si es entre 30, 40. y yo a la mirada de los 19 para mí eran tipos grandes, pero más 30 podría ser. Bien. Sí, supongo que más de 30 por ahí, ¿viste? No veía como yo, chicos. ¿Esta persona, coronel o comisario Aguirre, daba la impresión de ser de alguna fuerza? ¿Vos tenías la posibilidad? Para mí era el jefe de todo. El jefe Era del el que lugar. mandaba ahí. Ajá. Para mí era el que mandaba, el que tenía la oficina y dirigía todo y que nos mandaba a limpiar. Y ¿Esta persona estaba de civil, vestida o de sí, uniforme? siempre de traje. De traje. Sí, los otros estaban más de civil informal, Ajá. pero él estaba de traje. Bien. Además de que recordás más o menos cómo eran y la edad aproximada que tenían y el rol que ocupaban,
Si te mostraran un álbum de fotografías en el día de hoy, de fotografías de la época, ¿crees que podrías reconocer a alguna de estas personas? Podría intentarlo. Bien. Mencionaste entre las personas que estaban secuestradas a dos personas. A una persona de nombre Adriana, que te quería preguntar si recordás el apellido de esa persona, si lo supiste. Adriana Martín. Adriana Martín. Sí. Bien. Con ella, ¿te pone en la misma celda? ¿Más o menos recordás en qué momento? Sería por Navidad. Por Navidad, no posteriormente a Navidad. Creo que no. Bien. Y mencionaste un hombre que se golpeaba la cabeza, que le habían dicho que iba a ser liberado. ¿Supiste si el nombre de esa persona? Creo que dijiste que no supiste el nombre. No, no lo supe. ¿Supiste si esa persona formaba parte de alguna organización política? Él decía que él había dicho que era del Partido Comunista. Bien. Nos había contado a mi hermana y a mí. Él se estaba golpeando la cabeza y nosotros escuchamos y empezamos a tratar de hablarle, y ahí fue cuando se comunicó con nosotros a través de lo que se podía, la rendija del pozo. Bien. Un segundito, que pase el temblor. Adelante. Recién relataste un poco qué es lo que había pasado con Claudia, pero fue un poco impreciso, o al menos a mí me quedó un poco impreciso. ¿Qué pasó con Claudia luego de que fue secuestrada, con tu hermana Claudia? Mi hermana, de cuando estuvimos ahí juntas, Y todo lo que todo sucedió lo que con ella. sucedió. con Yo posterioridad. estuve con ella el tercer, cuarto día en la misma celda. Después que a mí me pasan a este lugar atlético, cuando regreso está en la misma celda que estábamos al principio las dos, y ahí está Graciela Brivo, que ahí me encuentro yo con ella, que cuando me había ido no estaba. Y ahí después nos ponen con Adriana Martín en otra celda, que tenía, que se escuchaba la radio, que tenía una canillita, que no podía de alguna manera lavarse con agua fría, pero bueno, hacer algo. Tenía como un patiecito esa celda. Y después, cuando a mí me llevan, que me liberan, mi hermana me cuenta que estuvo en el pozo de Banfield con Graciela, y después aparece en mayo en la comisaría de Edo, ahí es cuando lo legalizan. Y ahí pasa a la Ferrer, que yo me acuerdo que estuvo con uno de ellos, Norberto Lipsi, que ella contaba que en donde estaba Norberto en una celdita de 1 por 1 y había con no sé cuántas personas, un montón que se turnaban para dormir. Y en septiembre del 78 aparece, va a Devoto. Después le hacen el juicio militar, supuestamente la liberan. No es la palabra liberan, no me sale en este momento, pero pasa bajo el PEN, y estuvo ahí hasta el 30 de abril del 82 en que la liberan. Año previa democracia, donde ya estaban cambiando las cosas. Luego de ser liberada en el 30 de abril del 82, ella fue sometida a un régimen de libertad vigilada, ¿sabes? No, No. no, No tuvo que ir a hacer cumplimiento de presentarse a una comisaría. no. Tuve sobreseimiento, eso me quería decir, sobreseimiento bajo el juzgado militar de alguna manera, pero después de pasar bajo el PEN, pero cuando la liberan directamente. Directamente. Bien. Mencionaste que había un pizarrón en una oficina donde había nombres. Creo que dijiste que algunos nombres figuraban que estaban desaparecidos y otros muertos, ¿puede ser? Sí, yo no recuerdo el nombre de los chicos que estaban ahí, pero sí la condición en que estaba cada uno, sí. Decía desaparecido, muerto, buscado, como que estaba marcado por ellos en qué condición estaba la gente que ellos querían secuestrar, ¿no? O que ya habían logrado secuestrar o que ya lo habían matado. Eso fue impactante, ver ese pizarrón, me aterró, porque no podía creer que me dejen ver eso.
O lo mismo que nos mandaban a limpiar los rifles. Yo no quería limpiar ninguno. Decía que no, que si se disparaba algo yo no tocaba eso. Además de estos, de las listas con los nombres y la condición en la que estaba esta gente, ¿viste algo más? ¿Algún dato más que puedas, algún organigrama que pueda haber habido o alguna otra circunstancia que recuerdes? No, las oficinas, los escritorios, lo mío colgado. No, pero me refiero los rifles, no, el organigrama era lo único, era un pizarrón grande. Bien. Grande. más. Bien detallado, en blanco y como con, no sé, no acuerdo si eran chinches o qué, como colores diferenciando la condición de cada de los chicos, las caras o nombres, era una cosa impactante. ¿Había muchos nombres de personas? Sí, bastantes. Aproximadamente. Más de 20 yo vi ahí seguro. Bien. Pero obviamente no eran todos, eran quizás los que tenían ellos, que estaban en su búsqueda ellos. Ok. Señor presidente, no tenemos más preguntas. Queremos pedir que se le exhiba el álbum fotográfico a la testigo. Bueno, ahora le vamos a exhibir un álbum con son fotografías de la época. Si usted puede reconocer entre las personas alguna, lo individualiza, lo señala y después le haremos alguna pregunta al respecto. Sí, por favor. Infórmenle a la señora si los marca. Está bien, Ahí. Pero después, primero lo señalamos y después... Sí, no lo recuerdo, pero por los ojos, me suena el rubio.
espere. Por eso, primero lo individualizamos, lo señalamos y después hablamos al respecto. Pero termine de ver el álbum así. ¿Se puede hacer comisario Aguirre? Me suena el que yo digo, pero por el estilo de la cara, el que yo decía comisario Aguirre, así, la tipo de cara, el pelo. ¿Está individualizado? ¿Está señalado ya? Ah, sí. Después Estoy segura. Este me suena también. O víbora o víbora, no sé cómo es. Y este. Sí, déjame ver, pero... No, voy a cambiar por esto. Son muy parecidos. Dios. Bueno, Viviana, primero ahora vamos a numerarlos, así sabemos Me parece. de qué fotografía estamos hablando y después... Me parece, no sé. Bien, bien. ¿27? ¿34, 35? 27, 34, 35 hasta ahora. 42. No. Ninguno más. Vamos entonces a la fotografía número 27. ¿Qué me puede decir respecto de esa fotografía? ¿A quién? Y ¿Por qué ese me suena o tiburón o víbora, no me acuerdo cómo. Eran parecidos para mí. Uno de esos. Bueno. Después de 40 años es difícil. No, está bien, deben El estar recuerdo que recuerdos. yo tengo en mi cabeza, ver la foto así en blanco y negro no es lo mismo. Avanzar la fotografía 34. Y ese me hace acordar, los ojos me confunden, me hace acordar del comisario Aguirre, así, petacón, cara achatada, de galleta así, gordito. Y la número 35. Ese me hace acordar al rubio, los ojos, al que le decíamos rubio. Por los ojos.
Y después la número 42. Y ese para mí es el otro, tiburón o víbora. Uno era tiburón, otro era víbora. ¿Alguna pregunta, doctor? Respecto a dar el reconocimiento. No tengo preguntas. Doctora, ¿me puede decir el número 27? El número 27 pertenece a Tassat Alberto. ¿Con? Tassat Alberto. Tassat. El número 34. El número 34 a Cruz Eusebio. El 35. García Ricardo Juan. Y el 42. Carrera Héctor Horacio. Doctor. No tengo más preguntas, señor presidente, gracias. Doctora Torres. ¿Está? La doctor Liva, doctora Gil, ¿alguna pregunta? Doctora Peralta, doctor Vidal. Señora, su hermana Claudia, ¿tenía algún tipo de militancia política, social, gremial? Ella militó estando en la facultad. ¿Dónde militó? ¿En la facultad? ¿En qué facultad? Estaba en la facultad de medicina. ¿En qué agrupación? Creo que era PO, Política Obrera. ¿Cómo? Y Política Obrera. Político obrera. Y sí. De la JG. Bueno, ¿usted quiere hacer alguna manifestación más? Si quiere hacer alguna manifestación más al respecto, le escuchamos. No, intenté recordar al ver las fotos, pero la imagen que yo tengo a veces no se puede plasmar tal cual la foto que me están mostrando en blanco y negro 40 años después. Es muy difícil poder determinar exactamente si es o no la persona. Yo tengo un recuerdo teniendo 19 años y no me muestran fotos de aquella época exacta, qué sé yo lo tengo o estaba muy tergiversado después de tantos años, y que es lo que me pareció, que esas personas eran las que yo veía cuando estaba desaparecido. Aparte, ¿quieren hacer alguna pregunta más al testigo? Señora, su declaración ha terminado. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, muy amable. Vamos a hacer un cuarto. Ningún cuarto, Quería pedir dos medidas. La testigo anterior, la señora Gribo, mencionó que hay un hermano de Saúl Sajman. La Fiscalía también tomó conocimiento de esta circunstancia y quisiéramos pedir que se incorpore su testimonio, convocarlo como testigo en este juicio. Esa es la primera medida que requerimos. La segunda... ¿Recuerda el nombre de...? Sergio Sajman. Bueno, es el mismo apellido que la víctima, Saúl Sajman. Buenas tardes, señora.